Ok, buenos días de nuevo. Le agradezco mucho a la profesora Marta Calderón, que es quien nos va a dar esta charla de hoy. Bienvenidos los estudiantes, estudiantes de intro, estudiantes de otros cursos. Bienvenidos los profes que andan por aquí, que estoy viendo a Jason, a Luis, al director Vladimir. Tenemos un invitado. Hola, Vladimir. Tenemos un invitado aquí súper especial que vi, que es al profesor Ronald Argüello, profesor pensionado, que se me hizo Ronald. Ahora estaba visible por ahí. Ah, qué bonito. Hola, Ronald. Ahora tenía la cámara y saludó. No sé si me está yendo algún profesor, sea pensionado o sea eh, actual, presente. Saludos por acá, Joana. Ah, Saludos a todos. Joana, la profesora Joana también. Don Javier está por ahí también. Ah, don Ah, Javier Gainza. Estos muchachos, todas estas personas, don Javier, Ronald, que son profesores pensionados, han tenido un papel fundamental que Marta nos va a contar, ¿verdad? En la Sí, historia todos de están la mencionados. computación. Sí, entonces que estén presentes es un lujo Y un honor. y un honor para nosotros. Bueno, entonces iniciemos con la charla. Les presento a la profesora Marta Calderón, ya la mencioné. Ella es profesora de amplia experiencia en la Escuela de Computación. Eh, es escritora también y dentro de lo que ha escrito sobre la historia de la computación en la UCR y más cosas todavía, ¿verdad? Entonces las dejo con la profesora Marta para que dé inicio. Adelante, Marta. Ujú. Bueno, muchas gracias por la invitación, Maureen, y gracias por venir todos los que han venido. Espero que sea una charla interesante para ustedes. Es el resultado de unos 7, 8 años de investigación en los que he tratado de armar la historia un poco de la computación, no solo en la UCR, sino también en el país. Entonces, he tenido la suerte de hablar con muchos de los que les voy a mencionar, incluso de ser alumna de algunos de los que voy a mencionar, y son testimonios, por eso les digo, así como en primera persona, digamos, de que ellos me lo dijeron. Entonces empezamos con la historia de la formación universitaria en computación y esta es nuestra agenda. Primero vamos a hablar de la IBM 1401, luego vamos a hablar de doña Clara Sommer y Matilde, luego de Clotilde y las primeras carreras de computación e informática en el país. Continuamos con la fundación de la EXI, la selección de área y facultad, por qué estamos donde estamos en la Facultad de Ingeniería, aportes de la EXI, especialmente los primeros años y otros hitos. Pero antes de empezar con la 1401, quiero contarles que IBM ya llegó a América Central. IBM era, hoy es una empresa más de servicios, pero IBM era la líder mundial en venta de computadoras, especialmente mainframes que pesaban varias toneladas. Cuando intentaban acomodarlas en un medio de transporte era más de un contenedor lo que se llenaba. Y entonces IBM empezó vendiendo equipo electromecánico, o sea, con tarjetas perforadas, y las primeras máquinas de estas llegaron en los años 40 a Costa Rica. El primer contrato que se conoce de IBM es con la Oficina Técnica Mecanizada, pero por algunos medios ahí también yo logré averiguar que la Oficina Técnica Mecanizada, para que sepan, era el centro de cómputo de todo el Poder Ejecutivo, o sea, Casa Presidencial y todos los ministerios, pero también en bananeras de la zona sur había equipo electromecánico. Evidentemente había que tener mucho dinero para comprar o para arrendar esos equipos. Entonces, en esta época realmente no tenemos computadoras, sino que tenemos equipos electromecánicos que sirven para ordenar, para hacer algunos cálculos, pero todo es muy limitado. Entonces, las primeras computadoras electrónicas que llegan a Costa Rica son varias 1401 de IBM. Siempre ha habido como un mito de que la primera computadora que llegó al país fue Matilde,
pero Matilde realmente no fue la primera. Matilde fue la primera de aplicaciones científicas y la primera que llegó a una universidad, pero las primeras en llegar eran la 1401, una computadora compacta, cabía en solo un contenedor, cosa que no se había visto antes, y este poco tamaño, ¿verdad? La hacía muy atractiva porque entonces no era tan cara. En esta época tal vez no era tan común comprar las computadoras, sino arrendarlas, ¿verdad? Las primeras computadoras electrónicas entonces que llega son las 1401, salen al mercado realmente en el 59, están construidas totalmente con transistores y tienen lectora y perforadora, o sea, tienen equipo electromecánico, pero ya vienen con una novedad, que es que traen unidad de cinta, unidad de discos y por supuesto la CPU, ¿verdad? Entonces es un modelo que pues trae novedades comparado con los equipos electromecánicos. Y estas empiezan a llegar desde principios de la década de los años 60 a Costa Rica. El precio de alquiler es de $2.500 por mes, que en aquella época, un día de estos unos alumnos míos sacaron el cálculo que a dólares actualizados serían como $26.000 por mes. O sea que vean que era bajo, pero seguía siendo caro para una institución o una empresa nuestra. Pero gracias a ese precio es todo un éxito comercial a nivel mundial, ¿verdad? Y por primera vez, esto es algo muy interesante porque no es solo en Costa Rica, sino que incluso en toda América Latina, desde México hasta Argentina y Chile, de algunos países, las primeras computadoras que tienen es una 1401, ¿verdad? Por fin, instituciones y empresas latinoamericanas pueden acceder a una computadora y dejar atrás todos estos equipos electromecánicos que pues ya se había encontrado que ya tenían un límite, demasiado limitada la funcionalidad que podía tener uno de estos equipos. Entonces, las primeras 4 instituciones gubernamentales a las que la Caja Costarricense, a los que llegó son la Caja Costarricense de Seguro Social, la Dirección General de Estadística y Censos, el Banco Central de Costa Rica y la Oficina Técnica Mecanizada del Ministerio de Hacienda, que ya les había mencionado. Pero que era el centro de cómputo para todo el Poder Ejecutivo, ¿verdad? De la 1401, IBM tenía tantos pedidos que le era imposible seguir el ritmo de pedidos en el mundo. Sin embargo, más o menos en 1965 la descontinuó y pasó a un modelo, al IBM 360, del que también posteriormente hablaremos. Pero bueno, a nosotros llegaron estas 4 computadoras. Y ustedes se preguntarán en este momento, ¿y de dónde salieron los primeros programadores? Y aquí no había nadie que hubiera visto una computadora en su vida. Pues bien, IBM tenía una estrategia muy interesante. Entonces, en el 64, les cuento el del Banco Central, que es la experiencia que he podido consultar a alguien en particular. El Banco Central espera la llegada de su primera computadora y el departamento de personal del banco organiza un concurso para trabajar en procesamiento de datos, ¿verdad? En este caso, les voy a contar algo. Mi historia va a estar un poco balanceada entre hombres y mujeres, porque la historia usualmente se escribe en masculino, pero afortunadamente en mi historia tengo varias mujeres que han sido muy importantes, ¿verdad? Entonces, el caso particular de doña Carmen, le digo doña Carmen porque hoy en día tiene como 89 años, era secretaria, una mujer muy joven, terminó su colegio, entró al Banco Central como secretaria y ella lo ve como su única opción de ascenso, ¿verdad? Entonces se apunta al concurso, pero para el concurso primero había que hacer una prueba de agilidad mental de IBM. Se apuntaron 70 empleados del Banco Central. Esta era la estrategia común de IBM en el mundo. De los 70, solo 7 aprueban la prueba de agilidad mental, y entre ellas una única mujer, que es doña Carmen, y los 7 empiezan el curso de programación en el lenguaje autocoder, del cual solo lo terminan 4 con éxito, y doña Carmen lo termina. Esto era
ya estar listo para programar, ¿verdad? Autocoder, para que tengan una idea de cómo era autocoder, era un poquito de más alto nivel que programar el lenguaje de máquina, ¿verdad? Un poquito de más alto nivel. Lenguaje ensamblador más un poquito más, ¿verdad? Ahorita yo sé que algunos de ustedes que son de intro tal vez no tengan idea de qué significa el lenguaje ensamblador, pero son instrucciones muy sencillitas que en vez de tener una instrucción poderosa como un while, un repeat, que no sé si ya lo han visto, pero lo que tendríamos son cositas muy pequeñas y para hacer cualquier instrucción hay que escribir, cualquier cosita hay que escribir 40 líneas, ¿verdad? Este era el lenguaje que utilizaba la IBM 1401, ¿verdad? Bueno, en esto empiezan a trabajar y afortunadamente, pues parece que la gente que escogieron, que pasó el curso, era realmente buena y trabajaron y hicieron los sistemas que el banco necesitaba, ¿verdad? Poquitos años después de que esto pasó, llega doña Clara Sommer, que regresa de una estadía que hace en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad de Stanford en 1965, perdón. Ella va a los centros de cálculo de estas dos universidades. De doña Clara quiero resaltar 2 puntos. Primero, es la primera mujer que se gradúa de ingeniería. Ella es ingeniera civil, está viva todavía. Es la primera profesora de la Facultad de Ingeniería y es la única mujer que ha sido decana de la Facultad de Ingeniería. Ha sido una pionera, su vida ha sido de pionera. Entonces, cuando regresa, ¿verdad? Pues hace todos los trámites para traer una computadora IBM 1620-1 que nos la vende IBM usada con un 70% de descuento y cuesta como $76,000. Van a ver que puede parecer caro, pero cuando les cuente otras cosas ahí van a darse cuenta de que realmente no era cara. Y entonces ya con Matilde aquí se establece en 1968 el Centro de Cálculo Electrónico, que estaba entre Ingeniería Civil e Ingeniería Mecánica de la Facultad de Ingeniería. Y ella es la primera directora del Centro de Cálculo Electrónico. Entonces, bueno, ella sigue procedimientos y normas administrativos que había visto en estos otros centros de cálculo en el extranjero. A la computadora la bautizan Matilde, la bautizan sus primeros estudiantes. Ya ella en 1969 da cursos del lenguaje con que trabajaba Matilde, que era Fortran, ¿verdad? Entonces, ella pone, bueno, algo grande que hace doña Clara es que pone Matilde a disposición de toda la comunidad universitaria, entonces ya se beneficia la oficina de registro y se beneficia también la parte financiera y también la pone al servicio de otras instituciones de este país. Ella invita a estadísticos, médicos, demógrafos, filósofos y otros a usar la computadora, ¿verdad? Y ella misma imparte los primeros cursos de programación en la UCR a partir de 1969. Es la vez que se imparten primeros cursos de programación en la UCR a estudiantes, que como les decía son los que le ponen el nombre de Matilde. Imparte cursos de cálculo electrónico, análisis de sistemas, programación lineal, ruta crítica. O sea, son cursos muy orientados hacia optimización, por ejemplo. Y ella es la que le enseña Fortran a doña Carmen Mesén, la que habíamos mencionado anteriormente, y a un señor que vamos a ver aparecer posteriormente, que es don Claudio Gutiérrez, que para entonces estaba recién venido con su doctorado en filosofía al país. Era un don Claudio muy joven y ella lo reta a descubrir el poder de las computadoras, ¿verdad? Y él lo acepta el reto, ¿verdad? Damos un brinco de unos pocos años, todavía no se dan carreras de computación en el país, ¿verdad? Pero en 1972
IBM ofrece a la UCR una computadora mainframe modelo 360. Recuerden que les dije yo que IBM descontinúa la 1401 en el 65 más o menos y empieza a construir su modelo estrella de toda la vida, creo yo, que es el 360. Pero nos lo da en calidad de préstamo. Esta computadora valía $1 millón. Por eso les digo yo que los $76,000 eran poquito. Esta computadora comprada nueva IBM era de $1 millón. Nos la presta. Este fue un esquema utilizado en universidades en otros países. Vean que IBM en ese entonces era pionera, aunque había otras marcas, era pionera y tenía que crear mercado, tenía que crear la necesidad por sus máquinas. Entonces, hacía lo que fuera con tal de crear esa demanda por sus equipos y preparar gente, ¿verdad? Y la computadora tenía en aquel momento la de mayor capacidad instalada en Costa Rica y Centroamérica, pero se le pedía a la universidad que se comprometiera a abrir programas académicos, o sea, que ya empezara a dar cursos formales, ya no solo de programación, sino carreras en este campo de computación e informática. Y entonces la universidad pues tiene que tomar la decisión. Aunque nos lo dan en calidad de préstamo, realmente se firma un contrato de mantenimiento que sí representa un costo para la universidad. En el convenio no se establece un monto de dinero y esto, por supuesto, generó mucha desconfianza de los estudiantes. El rector en este momento era el licenciado Eugenio Rodríguez Vega y a él le parece una oportunidad excelente para fortalecer el Centro de Cálculo Electrónico fundado por doña Clara Sommer y de hecho posteriormente se instala ahí en el mismo Centro de Cálculo Electrónico, ¿verdad? Y eso sí, es una época muy distinta a la actual en términos del movimiento estudiantil y como les decía yo, es un momento en el que todo lo que venga a Estados Unidos es visto así como que es imperialismo, es penetración de los estadounidenses y hasta salen artículos de periódico y hay mucha revuelta porque los estudiantes no quieren esta máquina, ¿verdad? Y bueno, al final, pese a todo, el Consejo Universitario, la máxima autoridad de la universidad, aprueba por unanimidad el contrato, ¿verdad? Este es firmado en enero de 1974 y ese marca el inicio de ese compromiso de la universidad de impartir carreras formales en el campo de la informática. Entonces, esta computadora, esta 360, es bautizada, realmente fue bautizada Cleotilde. Hay un artículo del periódico El Semanario de la Universidad que salía ahí un anuncito y para que los estudiantes votaran. Y entonces el nombre, daban como 5 opciones. El que recibió más votos fue Cleotilde, pero probablemente por facilidad se le conoció solo como Clotilde, ¿verdad? Era una máquina con 196,000 posiciones de memoria. El Matilde solo tenía 40,000, ¿verdad? Con lenguaje COBOL, es un lenguaje que se utilizaba principalmente para aplicaciones administrativas y con 4 unidades de cinta magnética, con disco, perforadora, lectora y perforadora de tarjetas, o sea, seguimos arrastrando equipo electromecánico, impresora y unidades de control de teleprocesos, de cintas y de la lectora perforadora, ¿verdad? Esta es, bueno, una máquina que hace un poquito de lado, por lo menos para la parte administrativa, a Matilde, es la máquina que asume la mayor parte de la carga administrativa, digámoslo así. Pero Matilde sigue viva, ¿verdad? Luego hablábamos de que se crea el Centro de Informática como heredero, digamos, del Centro de Cálculo Electrónico que se había fundado en la Facultad de Ingeniería. Y el Centro Informático hereda a Matilde y a otros equipos computacionales que hubiera en la U y realiza tanto funciones administrativas como docentes. Administrativas porque era el que tenía responsabilidad sobre los sistemas de la universidad, pero también docentes porque
se abre dentro del Centro de Informática la carrera de informática, ¿verdad? Y el primer director del Centro de Informática fue el ingeniero Mario Feoli, que era ya el director del Centro de Cálculo Electrónico, ¿verdad? Simplemente pasó de un lado a otro. Entonces, aquí hay algo muy interesante porque hay un proceso paralelo, pero no planificado, de creación de dos carreras que al final sacaron provecho de Clotilde. Y digo no planificado porque todo lo del lado del Centro de Informática venía heredado del contrato con IBM, pero a la vez la Escuela de Matemáticas estaba haciendo lo propio, ¿verdad? Entonces, el Centro de Informática establece el programa de bachillerato y licenciatura en informática, una maestría en informática que era muy breve, era solo de 5 cursos, y los docentes son estadísticos e ingenieros químicos y eléctricos. Es heredero de la Facultad de Ingeniería. Y con un enfoque muy administrativo. A eso me refiero a que llevaban cursos de finanzas y contabilidad. Y por el otro lado, la Escuela de Matemáticas estaba en un proceso de reforma para elevar el nivel académico y revisar estos planes de estudio. Y como resultado surge el programa de bachillerato y licenciatura en ciencias de la computación. Docentes, matemáticos. Entonces pueden ustedes imaginarse que aquí los cursos de matemáticas tenían mucho peso. De hecho, hasta donde yo entiendo, llevaban prácticamente 10 cursos de matemática pura, más algunas matemáticas aplicadas. Y un curso de principios de informática y algún otro curso más, pero realmente el fuerte era matemática, ¿verdad? Entonces, surgen simultáneamente ambas, empiezan simultáneamente ambas también, ¿verdad? Don Javier, ¿algo que quiera usted agregar de esta parte de la escuela de matemática? Simplemente que se llamaba primero la carrera de matemática aplicada y que la transformamos en carrera de ciencia de la computación. Bueno, eso no lo sabía yo, ¿eh? Entonces, matemática aplicada, ven qué interesante. Lo bueno de tener a los protagonistas. Bien, entonces ambas carreras empiezan en el 74, aunque, bueno, los cursos más orientados tal vez al área de informática, de programación, no empiezan inmediatamente porque apenas se está instalando la máquina. Pero lo que sí es cierto es que hay una dualidad de carreras, ¿verdad? Son como parecidos, aunque no iguales. En última instancia es como el mismo objetivo, ¿verdad? Entonces aquí siempre hubo una discusión y preocupación justamente por duplicación de esfuerzos y por la importancia de racionalizar los recursos de la universidad. De hecho, algunos cursos de la carrera de computación eran impartidos por el Centro de Informática, pero bueno, esto era así como que había que ver cómo usábamos mejor los recursos. Lo que sí era un hecho es que ambas carreras eran de alta demanda, ¿verdad? Para finales de 1981, entre las dos carreras había 700 estudiantes matriculados, 400 de informática y 300 en ciencias de la computación, ¿verdad? Al principio, de hecho, tal vez hay un gran esfuerzo de reclutamiento, pero cuando ya las carreras salen, ya se hacen muy famosas, digámoslo así, muy apetecibles para mucha gente. Aquí quiero resaltar un par de puntos. Uno es que doña Carmen Mesén, la que hemos venido mencionando desde los años 60, es la primera mujer graduada en informática en Costa Rica. Es de la maestría, ¿verdad? Ella tiene ese honor. Pero del lado de informática no tengo más datos. Del lado de computación, sí tengo los nombres de algunos de los primeros graduados. Marta Leonor Calderón, no soy yo, es mi tía. José Ronald Argüello, con quien hoy contamos, por suerte. Olma Moraski, Javier Reina. Y tengo que reconocer que por lo menos en el reclutamiento de algunos de estos, hubo un profesor de matemática, cuyo nombre es Bernardo Montero, que influyó mucho. De hecho, el mismo Ronald me contó que Bernardo lo puso ahí en una lista de honor para que se inscribieran en computación, porque había sacado una muy buena nota en una prueba
de aptitud. ¿Cierto, Ronald? Ronald. Sí, me perdió Ronald. Y tiene el micrófono apagado. Ronald, Ronald, tenés el micrófono apagado. Ya, está bien. No esperaba hablar. Gracias. Saludos a todos. Sí, así fue realmente. Fue un privilegio que Bernardo Montero en aquella época me invitara a formar parte de la Escuela de Matemática, pero eso fue en el 73. Cuando se creó la carrera de Matemática Aplicada, pues los que teníamos un enfoque más aplicado de la matemática, pues deseábamos hacer algo más que quedarnos en la universidad. Entonces nos pasamos a Matemática Aplicada algunos y ahí fue cuando se le cambió el nombre a Ciencias de la Computación. Pero sí, el enfoque era muy matemático aplicado inicialmente. Y gracias, Ronald. Y en el caso de Marta Calderón, igual Bernardo llegó hasta mi casa a hablar con mi papá para tratar de convencerlo de que la dejara estudiar computación. No sé por qué con mi papá, pero debe haber sido por el ser el hermano mayor. Pero Bernardo hizo un gran esfuerzo de reclutamiento de personas muy inteligentes, muy pues aptas para esta carrera, ¿verdad? Hay que reconocer la labor de eso, porque creo que en este momento que Bernardo está haciendo todo esto, don Javier no ha llegado al país, está estudiando, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces, del lado de informática no tengo tantos datos, pero por lo menos vemos algunos nombres y me alegro mucho de haber puesto a Ronald aquí, ¿verdad? ¿Qué pasaba en el mundo mientras tanto? Bueno, IBM con su 360 era casi dueño del mundo en tema de mainframes. De hecho, llegó a ser líder mundial con un 60-70% del mercado mundial de computadoras, ¿verdad? Pero un par de costarricenses hicieron algo interesante. Ellos se habían ido a Estados Unidos y entonces allá se habían establecido. Habían montado una empresa que se llamaba, todavía existe MySystems, pero ya ellos no están relacionados. Y ellos son Jorge González Martén, que para los mayores fue el eterno candidato a presidente en los años 70, si lo recuerdan, ¿verdad? Y candidato a presidente de la República. Y Walter Oriamuno, que ya a mediados de los años 60 empieza el auge de computadoras un poco más pequeñas, que vamos a llamar mini computadoras. Y May invierte $6,5 millones en crear una microcomputadora a la que va a llamar Basic 4, ¿verdad? Entonces, Basic 4, bueno, miren ustedes qué tiene que ver todo esto con, solo quería hacer la anotación. En 1971 fue presentada la primera de 4 modelos de Basic 4 en San Francisco de California. Su éxito fue prácticamente inmediato y en 1980 se habían vendido 10,000 computadoras de estas Basic 4. Fueron un éxito en América Latina porque eran baratas. Recuerden que el problema de América Latina era que no podíamos pagar los precios de las computadoras de IBM, ¿verdad? Entonces, la base instalada en Costa Rica llega a ser muy grande. Por lo menos hasta el año 1987, llega a ser incluso más grande que la que tenía IBM. Y nuevamente, las Basic 4 todavía bajan el nivel de operaciones e ingresos que necesitan las empresas para llegar a tener computadoras. Y les cuento todo esto porque para 1975 se esperaba la llegada del primer Basic 4 al Instituto Nacional de Seguros. Vean que antes de este año nunca tuvo un computador el INSS. Tenía equipo electromecánico, pero no tenía un computador. Una institución que era relativamente grande. Pero, ¿por qué menciono este punto? Porque esto es un trámite que tomaba tiempo, por supuesto, estas compras, pero el INSS tiene que prepararse, o sea, conseguir gente que sepa de esto. Entonces, por ejemplo, el INSS es el que beca a Marta Calderón, a Javier Reina, a Olman Boraski. Les ofrecen además una beca para que estudien. Vean qué maravilla de época en que como había tan poquitos, pues más bien era aceptémoslos y démosles toda la ayuda posible para que
ellos puedan estudiar una carrera que nadie conocía, que la gente se tiraba al vacío sin saber qué había abajo realmente. Entonces, incluso las instituciones públicas de alguna forma ayudan a que esta carrera empiece a ganar fuerza, becando a estudiantes, ¿verdad? Bien, pasan otros pocos años y nos vamos a 1980. Vamos a ver cuál es el contexto que tenemos. Entonces, del lado de la Escuela de Matemática, que tenemos la licenciatura y el bachillerato en Ciencias de la Computación, con mucha fuerza en matemáticas, dentro de la Escuela de Matemáticas, el chiquito se les había hecho muy grande, o sea, computación tenía mucho más demanda que matemática. Y entonces aquí había conflictos políticos en la asamblea de escuela de matemáticas que veían que el chiquito pequeñito, aquel que había nacido unos años antes, estaba demasiado grande, se los iba a comer, ¿verdad? Había problemas internos. Y por el otro lado, del centro de informática, que con su curso de economía, contabilidad, entre los dos programas teníamos mucha rivalidad, ¿verdad? Entonces había conflictos políticos, digámoslo así, ¿verdad? Y dentro de todo este contexto, entonces, debido a estos problemas políticos, los estudiantes de Ciencias de la Computación solicitaron al entonces rector, y nos vuelve a aparecer doctor Claudio Gutiérrez, la independencia de su carrera de la Escuela de Matemática. A él le parece muy bien, ¿verdad? Y acoge su solicitud y bueno, empieza todo un proceso a ver cómo se logra esto. No es tan fácil dentro de la universidad, todos los procesos son lentos, pero tiene el apoyo del rector. Entonces esto da cierta certeza de que algo positivo pueda pasar. Entre estos estudiantes, sí tengo que contarles que estaban dos que todavía están con nosotros como profesores, que son Gabriela Marín y Francisco Mata. Francisco Mata no está con nosotros, pero ellos fueron parte de los que pelearon porque querían independizarse. Entonces, aquí empieza todo un proceso, ¿verdad? Como tiene que ser toda la universidad. En 1980 se realiza el cuarto Congreso Universitario de la UCR, en el cual los estudiantes y los docentes de la carrera de computación presentan la ponencia para crear la Escuela de Ciencias de la Computación e Informática en la que ustedes estudian hoy en día. Y la resolución del Congreso es recomendar la fundación. Todavía no está creada, ¿verdad? Todavía no está creada, pero digamos que ya existe, ya se dio el paso para crearla ya formalmente. Y entonces, el 11 de marzo de 1981, la Asamblea Representativa Colegiada aprueba la creación de la EXI. Efectivamente, eso fue hace ya 40 años. Y la EXI queda temporalmente adscrita a la Vicerrectoría de Docencia. Recuerden que había un grupo que era pro ingeniería y otro pro matemática, y entonces hay que ver a dónde vamos a pertenecer. Pero para que las aguas se calmen, ¿verdad? Se le da un periodo de 2 años a la asamblea de escuela, a ser el conjunto de profesores fijos, permanentes de la escuela, para que decidan a cuál área y facultad pertenecer, ¿verdad? Esto recuerdo yo, porque yo entré en 1982 a la universidad. Recuerdo yo que fue un gran conflicto porque había la asamblea de escuela estaba muy dividida, ¿verdad? En 1981, el 6 de abril, el Consejo Universitario nombra como director de la nueva escuela a don Javier, y él es el candidato único. Los de informática no están muy contentos, pero no hay otro candidato y al final es el que es nombrado. Y después de esto, el cuerpo docente se integra por 13 profesores titulares o en propiedad. Unos son del centro de informática, los que eran más que todo ingenieros, y otros son del departamento de computación. Solo una mujer entre todos ellos, que se llamaba Silvia Chavarría. Aquí hay que decir, bueno, que ya había un par de profesores que estaban estudiando en el extranjero, que ya cuando regresaran tenían que integrarse a la escuela. Y también hubo concursos para entrar en propiedad, y en poco tiempo entraron otras mujeres como Josefina Pujol
y Gabriela Marín, que ya mencioné que antes era estudiante. Esas fueron de las primeras mujeres que entraron en propiedad en la escuela después de unos años. Sí, perdón. Josefina nos acompaña hoy y Yadira también acaba de entrar. Ah, bueno, Ok. sí. Sí, José, yo no recuerdo en qué año entró usted, ¿verdad? Pero fue como en el 83, algo así, a propiedad. Yo tampoco me acuerdo. Es que yo recuerdo Sí. que yo estaba como en segundo año, pero bueno, no lo recuerdo muy bien. Sí. Pero sí fue una de las, de las primeras que entró de mujeres en Sí. propiedad. Ujú. Bien, los 700 estudiantes que estaban entre ambos programas, ¿verdad? Pasaron automáticamente, bueno, más bien que más que a la nueva carrera, a la nueva escuela, perdón. Entonces, los que estaban en informática terminaban en informática, los que estaban en computación terminaban en computación, y los nuevos que habían entrado en 1981 y a partir de 1982, ya íbamos, eso sí, íbamos todos obligatoriamente para la nueva carrera, ya no podíamos elegir, ¿verdad? Se crea un nuevo programa de estudios en el cual prevalece ciencias de la computación. O sea, bajamos de 10 cursos de matemática pura a 8. ¿Verdad? Eso era lo que nosotros llevábamos, 8 cursos de matemática pura. Y sí, pero sí había más cursos más aplicados, creo yo, que en ciencias de la computación. Y entonces sí predominó de muy al principio ciencias de la computación. ¿Verdad? El título, bueno, o la carrera se llamó Computación e Informática, Bachillerato en Computación e Informática, para no hacerlo tan grande con el Ciencias con la Computación e Informática. ¿Verdad? En el 83 ya nos tocó decidir si nos íbamos al área de Ingeniería y Arquitectura con la Facultad de Ingeniería, o nos íbamos al área de Ciencias Básicas con la Facultad de Ciencias Básicas. Vean que eran siempre el dilema entre los que iban más de ingeniería y los que iban más del lado de matemáticas, que era parte de Ciencias Básicas. No había consenso entre los profesores y de hecho por lo menos hubo 2 votaciones en la primera decisión. Decidimos pertenecer a ingeniería, pero sin una facultad. Y esto el rector ya del momento, que ya creo que era don Luis Garita, no lo rechazó. Y la segunda decisión fue entonces pertenecer a Facultad de Ingeniería y dentro del área de Ingeniería. Esto generó reacciones en contra de parte de la Facultad de Ciencias, salieron artículos en el semanario Universidad de todo, que aquello era terrible, pero bueno, ya la Asamblea de Escuela es soberana en ese sentido y podía decidir lo que quisiera. Y ahí estamos todavía, en la Facultad de Ingeniería. Logros de la EXI de los primeros años. Bueno, la EXI se involucró mucho en actividades de extensión social, en colaboración con instituciones públicas, esto fue muy importante. También creo que todavía don Javier tiene un poco que ver con esto, que es que se consiguió la exoneración de impuestos de las microcomputadoras. Ya habían llegado al país las microcomputadoras. ¿Sí, don Javier? Eso fue porque invitamos a todos los asambleístas del Congreso, todos los diputados, a un curso de Word, de hoja electrónica y base de datos, y quedaron tan admirados que aceptaron la propuesta y lo metieron dentro de la ley de Golfito. Sí, no la ley de la creación del Golfito. Sí, ¿cómo se llama de esto? Bueno, donde se compra sin impuestos. Depósito libre. El depósito libre de Golfito. Ahí quedó. Eso siempre me pareció extrañísimo que quedara ahí. Pero bueno, quedó. Esto significaba... Pero, don Javier. Sí, que ese fue la manera, el vehículo para la ley. En lugar de una ley independiente, lo metieron dentro del depósito libre de Golfito. Sí, porque era un articulito apenas, sí, ¿no? Nada más. Sí, era un artículo dentro de la ley. Vean que esto significaba el abaratamiento de los microcomputadores y por primera vez las empresas de todavía menos ingresos iban a poder tener una computadora en su escritorio con un poderosísimo procesador 8086 de Intel, ¿verdad? Y además fue un gran impulso para el desarrollo de la industria costarricense de software. Entonces, incluso algunos profesores y estudiantes de la EXI formaron empresas en esta época, como Tecapro, que salió de la EXI,
Y otras empresas como Avantica salieron de estudiantes egresados de la EXI. Fue una enorme oportunidad de desarrollo de la industria costarricense. Y también es muy importante resaltar que la EXI ha sido y sigue siendo fuente de profesores para otras universidades. El TEC empezó a dar su carrera en 1976 y nos robó a algunos por ahí. La UNA empezó después y gran parte de los profesores de la UNA fueron compañeros míos o de mi generación, ¿verdad? Y seguimos siendo fuente de docentes para otras universidades. Y yo creo que esto es una labor muy importante, que algo de la UCR pase a otras universidades. En 1985, y aquí también esto es obra de don Javier, se consiguió el apoyo para el primer diplomado en informática empresarial en una sede regional y creo que consiguió incluso el apoyo de un diputado de la época de Guanacaste que se llamaba don Guillermo Sanabria, ¿cierto, don Javier? Sí, él era el presidente de la asamblea. Ajá, sí. Y él acudió a una conferencia que yo di para la comunidad, para informar a la comunidad. Y en esa misma conferencia preguntó cuánto costaba un laboratorio de computadoras. Yo le dije que unos $20,000. Y dice, ya está hecho, dijo. Y de ahí se pudo sacar el primer laboratorio. Entonces vean cómo don Javier en estos primeros años hizo mucho también por impulsar la formación en computación fuera de San José, que es algo muy importante y que hoy esta carrera prácticamente se da en todas las sedes regionales de la universidad. Empezó como diplomado, hoy es bachillerato, ¿verdad? Hoy es un bachillerato. Bien, y ya para terminar, ¿qué ha pasado en los últimos 25 años? En 1995 se creó la maestría en computación e informática en sus dos modalidades, académica y profesional. Y creo que no fuimos los primeros con maestría, creo que en esto sí nos ganó el TEC, pero hemos pues graduado a mucha gente que sabemos que también ya un poquito más maduros se han especializado un poco más en un campo que más les interesa y que sigue ahí adelante la maestría. Y quizá ya lo último que hemos hecho a nivel de la universidad es en el 2012, esto es muy nuevo, se crea el doctorado en computación informática, la primera generación se matricula en el 2013. Y con este doctorado estamos también produciendo profesores de muy alta calidad, no solo para la universidad, porque por aquí, por ejemplo, tengo a Jason y tengo a Luis Quesada, que son graduados de este doctorado, que ya eran buenos profesores, pero que ahora yo creo que definitivamente son mejores, pero también hemos graduado gente que está trabajando como docentes en la UNA, en el TEC, y actualmente hay una muchacha estudiante que es de la UNED, ¿verdad? Entonces, con esto creo que también estamos ayudando a mejorar la calidad de la educación en computación en el país, ¿verdad? Y ya como conclusión, bueno, los primeros programadores fueron casi que empíricos. Bueno, recibieron sus cursos, pero no recibían toda la base matemática que ustedes van a recibir, ni mucho menos, ¿verdad? La primera profesora que ya podríamos decir que tenía esa formación para hacerlo, ¿verdad? Fue doña Clara Sommer. Las primeras carreras de computación en la UCR en Costa Rica surgieron en la UCR. El ofrecimiento de IBM fue determinante porque no habría podido pagar la U $1 millón. Y en la EXI se integraron los dos programas y así se resolvieron una serie de problemas políticos. En la universidad hemos seguido mejorando con la maestría, con el doctorado, con la intención de ofrecer siempre gente graduada con una muy buena formación técnica y para ayudar al progreso del país, que eso es lo que yo creo que hemos estado haciendo durante estos 57 años o algo así, ¿verdad? Con esto concluyo. Tal vez quisiera agregar algo.
Marta. Me parece me parece muy completo. Realmente hay partes que esclareciste, que yo prácticamente ignoraba de la creación de la Facultad de Ingeniería y Clara Sombra, aunque yo he hablado mucho con ella. Sin embargo, creo que del 85 al 95 dejaste un hueco bastante grande en la historia. Y parte de como yo estuve ahí director de la escuela, te puedo agregar un par de cosas que sí creo que fueron muy importantes. Hubo mucha competencia entre el 85 al 90 sobre la creación de la maestría. Regresamos, nos dábamos cuenta de que crear maestrías al exterior y mandar estudiantes era mucho desgaste, mucho gasto. Ahí estaba Raúl Alvarado y Silvia peleando por eso, porque estar enviando estudiantes a gastar recursos cuando aquí se podían generar esas posibilidades. Eso fue todos los precedentes que hubieron antes de la creación de la maestría. Se creó la maestría en Ciencias Cognitivas con Manuel Arce, y eso fue importante no porque tal vez era lo que queríamos, pero sí fue un aporte muy grande para entender cómo teníamos que trabajar en la maestría. Y simultáneamente la creación de la maestría en Ciencias Cognitivas, que eso fue en el año 90, 90 y pico, se trabajó mucho, y ahí estuvo Francisco Mata trabajando mucho con Claudio Gutiérrez también en lo que fue el proyecto BigNet de Costa Rica. Sí, cierto. Que luego se convirtió en el desarrollo de Internet. O sea, estamos aquí hablando nosotros prácticamente gracias a nosotros mismos. Sí. No, en eso estoy de acuerdo, quizá me centré más en la formación en computación e informática. Está bien, ¿verdad? pero es importante que en esa formación se destaque que la escuela ha contribuido mucho en lo que es en las cosas importantes. Tal vez no hemos reclamado nuestro papel en eso, pero hay evidencias del CONICYT, que estuvimos trabajando en muchas reuniones y con el CATI en Turrialba para tratar de crear las primeras redes de computación en Costa Rica, que es la base de lo que se está haciendo actualmente. Sí, y eso el ICA también, si no me equivoco. Estuvieron varios involucrados, porque habíamos estudiantes por todas partes, pero creo que eso es muy importante destacar, que es la labor que hace la escuela, y al fin y al cabo, en eso es el futuro, es lo que van a trabajar los estudiantes actuales y lo que van a estar desarrollándose. Las telecomunicaciones cada vez van a ser más fuertes, y las especializaciones en eso son muy grandes, de seguridad informática, etcétera, etcétera, proyectos de computación distribuida que todavía están vigentes y que no se han dejado de lado. Entonces es muy importante que se conozca esta parte para los estudiantes, principalmente nuevos, que están entrando y que tienen que entender por dónde se va a desarrollar la carrera y por dónde vamos. Bueno, eso es lo que quería agregar. Gracias, Ronald. No, y reconozco que, bueno, de la historia de BitNet, de hecho yo tuve cuenta de BitNet y me siento muy privilegiada de ser de las primeras en este país que tuvimos cuenta de correo, ¿verdad? Pero como no era tanto de la historia de la formación, digamos que no lo incluí. Y tengo que decir también que más recientemente las sedes regionales crearon un bachillerato, una maestría, pero muy orientada hacia qué. Bueno, siempre con informática, pero cuestiones de procesos administrativos o algo así. O sea, las sedes regionales tienen su propio plan de posgrado también. Muchas gracias, Marta. Tenemos a la profesora Yadira Solano por ahí pensionada, perdón, entró un poquito tarde. Yadi, ¿estás por ahí? Si quieres saludar o comentar algo. Buenos días, sí, disculpen, tuve algunos inconvenientes, pero aquí estoy muy contenta de ver tanta gente conectada y de la parte que pude agarrar de la historia de la EXI, sí, claro. De ahí decirles que siempre fue un orgullo trabajar para la escuela, ponerme la camiseta de la EXI, y sí, me alegra ver los logros y me alegra ver compañeros de hace rato. Espero que todos estén bien, y a los chicos, a los estudiantes, mucho ánimo y a seguir adelante. Esta es una carrera llena de emociones, llena de cosas interesantes y que no pasa de moda nunca, ¿verdad? Gracias a Dios.
que siempre está vigente, ¿verdad? Que podemos encontrar trabajo y todo eso. Entonces, mucho ánimo, chicos, todo adelante, y a los profes también, un placer saludarlos a todos. Gracias, la profesora Yadira y la profesora Josefina fueron un pilar fundamental en el curso de Introducción a la Computación, que aquí la mayoría de estudiantes que están aquí presentes son de ese curso. Ellos dos solían dar este curso con gran experiencia. Y yo también. Ah, sí, Marta, claro, por supuesto. Mencionaba a las pensionadas, a los pensionados que ya se fueron. Hay una pregunta en el chat, y también Antonio quiere hacer una pregunta, pero la pregunta del chat dice, ¿cuándo fue que se dio la creación del plan de estudios con los diferentes énfasis? Eso es... a ver, estamos en el 5º año de esa carrera. Entonces, la carrera empezó hace 4 años. Empezó Eso en el sería el 2017. 17. Y el proceso de construcción de todo el plan de estudios fue como los 2 años o 2 años y medio previos. Entonces, estamos hablando como del 2015, 2016 y probablemente parte del 2014, porque estos procesos son muy largos. Pero ustedes son, por así decirlo, la quinta, los de intro en este momento son los de la 5ª generación, porque este es el 5º año. Llevamos 4 años. De hecho, ahorita se gradúa probablemente, o ya se graduaron, no sé, la primera generación con énfasis, ¿verdad? En este próximo periodo de graduación, o ya pasó, no sé, pero se graduó la primera generación, 4 años. Sí, en el 2020 concluyó la primera generación. El acto como tal de graduación, no sé si ya fue o... Sí, o no. es en estos primeros meses del Sí, semestre, pero yo no sé si ya fue o sí. ya o va a ser. Antonio tiene la mano levantada. Sí, muchas gracias a la profesora Marta por la presentación, y todavía más gracias por resaltar a las mujeres que forman parte tan importante de la historia de la EXI y la formación en computación, que quizá no se resalten tanto en otros espacios, y darles la visibilidad que ameritan es demasiado importante para romper las barreras que pueden haber, sociales, estereotípicas, de las mujeres para estudiar computación. Y mi pregunta es sobre el CITIC, sobre el Centro de Investigaciones de Tecnología Informática, que cuándo se creó, y si hay algún otro dato más, otro dato interesante o importante que nos quieran mencionar. Sí, el CITIC estuvo en pañales, o más bien como en embarazo, desde el 2009, si no me equivoco. Pero nació, va a cumplir 10 años este año. Lo sé porque el actual director, que es Marcelo Jenkins, me lo dijo hace poquito. Dice, la escuela cumple 40, la maestría cumplió en agosto 25 y nosotros cumplimos a 10 este año, ¿verdad? Entonces, son 10 años, pero yo recuerdo que en algún momento a mí me tocó preparar un documento muy, muy temprano sobre esto, y fue, no, mentira, 2008, no 2009, sino 2008. Vean que duró como 3 años para nacer, sí. Fue un proceso lento, como todo el lado, ¿verdad? Pero finalmente nació, hace 10 años, o sea, cumple 10 años este año. Marta, hay una pregunta de Milton. Voy a leer dos que pueden estar relacionadas. Una es que si se tiene planteada la creación de una maestría en alguno de los otros 2 énfasis. Y otra preguntita que dice, ¿por qué surgió la idea de tener 3 énfasis? Que tal vez lo puedes cubrir. Uy, bueno, la primera, no sé. Yo actualmente no formo parte de la comisión de posgrado, así que no tengo idea. No sé si alguno de los muchachos, Jason o Luis Quesada, que creo que sí están ahí, ¿tienen alguna idea de si quieren hacer una maestría en los énfasis? Hola. Hasta ahorita hay conversaciones para hacer una maestría, pero en otra, no necesariamente en los énfasis. No sé si Jason se acuerda,
es, es en la parte de bioinformática o datos. Ciencia de datos. Ciencia de Ciencia de datos. datos. Eso Ciencia sí. de datos. Es así, pero hasta ahorita esa es la que yo creo que está en planes, nada Sí, más. esa es una maestría interdisciplinaria con la Escuela de Matemática y la Escuela de Estadística, hasta donde yo entiendo, ¿verdad? Pero la maestría nuestra siempre ha sido muy flexible y la ventaja es que ustedes pueden escoger los cursos e irse por un énfasis, otro énfasis, ha sido siempre la idea, ¿verdad? Y la otra, que cómo surgió la idea de los 3 énfasis. Esto fue resultado de un estudio de la situación del país, de la demanda laboral. Tuvimos algunos eventos, recuerdo que tuvimos un evento en que había representantes de instituciones públicas y de empresa privada que nos decían que estaban necesitando. Además, esto se combinó con información que provee ¿quién es? La ACM, que quizá algo importante, esta organización internacional siempre ha marcado cuáles son o ha sugerido cuáles son los planes de estudio en computación y desde el principio, por lo menos de la EXI, desde el principio de que surgió la EXI ya se tomó el plan de ACM como modelo, si no me equivoco, los que estuvieron, Ronald o don Javier, tal vez me lo pueden... Sí, se usó las recomendaciones, sobre todo los cursos básicos de programación y la parte digital de matemáticas. Entonces, nosotros siempre hemos visto el modelo de ACM, lo que pasa es que hoy el modelo de ACM no hay una carrera, hay 6 carreras y uno es Computer Science, Computer Engineering, ¿cuál es la otra? Una parte como de ciberseguridad y entonces entre una combinación de las necesidades de la industria y de sugerencias de la ACM, se sacó la conclusión de que el mercado necesita 3 énfasis. Científicos de la computación, más para el lado de investigación, ingeniería de software, porque sin lugar a duda la industria del software en Costa Rica es sumamente importante, y toda la parte de IT con el auge tan enorme de centros de datos y un montón de empresas transnacionales que tienen sus centros de operaciones aquí, para los cuales las telecomunicaciones, la seguridad, cuestiones en la nube, todo esto es fundamental para mantener en operación las empresas. Entonces fue un proceso muy largo, no solo interno, sino, como les digo, de consulta a los entes externos que nos guiaran un poco, más ACM, que siempre ha sido una guía. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o comentario? ¿Alguno de los profes que quiera participar? José Pereira tiene una pregunta. Sí, yo tenía una respecto también a lo de las énfasis. Y es que para haber hecho división de 3 énfasis, siento que se tuvo que haber contratado más personal docente o bien haber distribuido los que habían de forma bastante pareja. Así Bueno, que... eso ya es un asunto en que yo no puedo entrar. Es un asunto, primero, más de la dirección. Y segundo, quisiera yo decirle que la U puede contratar gente a diestra y siniestra, pero especialmente ahorita las restricciones presupuestarias son terribles, ¿verdad? Entonces, va más allá. De hecho, la escuela sí había pedido yo no sé cuántas plazas, no les puedo decir cuántas, pero 4 o 5 plazas más. Tenemos 2 estudiantes estudiando afuera, 2 sacando un doctorado, pero no, no esperamos conseguir más, porque todo esto, si fuera fácil, como una empresa privada, tenemos dinero, contratamos, pero las plazas en la universidad tienen que pasar por varios niveles de aprobación y los tiene que aprobar finalmente el vicerrector de docencia. Y aunque le habíamos pedido como pedirle al niño, la verdad es que no nos van a dar las plazas. Y ahora, menos que nunca, pueden tenerlo con seguridad, ¿verdad? Pero eso ya no es que no lo pensamos,
pero no podemos hacer nada. O sea, jugar con lo que tenemos, ¿verdad? No sé si alguien quiere aportar algo a esto, ¿verdad? Hay que pelear cuando se jubilan sí. o se retiran profesores. No, no descuidarse para conservarla, sino automáticamente se pierde. Exacto, exacto. Sí, eso sí. O sea, lo que tenemos es por lo que tenemos que luchar para conservarlo. Pero que no pensáramos, sí pensamos. Yo no recuerdo cuántas plazas pedimos, si eran como 4 o 5, pero no nos las van a dar, ¿verdad? Tenemos suerte si es que estos 2 muchachos regresan. Lo que pasa es que estos vienen más para el área de interacción humano-computador y no para ciencias de la computación, ingeniería de software. O ITI, digamos. Pero en este momento es imposible prácticamente, ¿verdad? Lamentablemente. Bueno, ¿alguien más con algún comentario? ¿Duda? Yo quería agradecer la conferencia, me parece que estuvo muy bien y me encantó encontrarme con tanta gente que fue parte de mi vida durante muchísimos años, así es que muchas gracias y saludos a todos. Y a los estudiantes nuevos, que aprovechen la oportunidad que tienen. O sea, no todo el mundo puede estudiar computación en la UCR. Y creo que es muy importante que ustedes entiendan la responsabilidad que tienen también de hacer su máximo esfuerzo. Muchas gracias y adiós. Sí, de hecho yo siempre les he dicho a los estudiantes que estudiar en la UCR es un privilegio, pero también implica responsabilidad, ¿verdad? Porque ustedes están aquí gracias a la contribución de todos los que pagamos impuestos. Y entonces aprovechen los recursos porque nos cuesta caro a toda la sociedad, realmente. Pero vale la pena, yo creo que vale la pena. Pero hay un acuerdo social, ¿verdad? De ayudemos a nuestros estudiantes a estudiar, pero ojalá se esfuercen y den lo mejor de sí, ¿verdad? Es un privilegio, pero con responsabilidad. Sí, bueno, de mi parte yo quiero agradecer profundamente a Marta. Me sorprendió muchos detalles de lo que mencionó, la forma de exponerlo muy interesante. Gracias a los profesores pensionados, don Javier, Ronald, Yadira, Josefina, y a los profesores presentes, activos de la EXI. Y sobre todo, gracias a ustedes, muchachos, por asistir a la charla. Marta, no sé si querías dar algún mensaje final antes de concluir. No, ya se lo di. Ok. Bueno, entonces muchísimas gracias a todos por asistir y nos vemos en la próxima. La charla queda grabada y les compartiremos el enlace por los diferentes medios. Bueno, y gracias por darme esta oportunidad porque es un tema que a mí me fascina. Gracias a vos, Marta. Dios. Gracias por venir a todos los profes pensionados porque me alegra mucho verlos. Un y a los placer estudiantes verlos a también. todos. Adiós. Adiós. Gracias por todo.